Muy bien, vamos a continuar. Vamos a continuar con nuestro trabajito que veníamos haciendo sobre la historia de la tabla periódica. Nos habíamos quedado en Mendeleev, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito de Mendeleev antes de pasar al desarrollo de nuestro texto y terminar con Moseley, ¿no? Vamos a terminar con Moseley. Listo, ahora sí. Ahora sí. Vamos a ver a Mendeleev. Mendeleev es considerado como un padre de la Tabla periódica. De la tabla periódica. ¿Te acordaste? Mendeleev es considerado como el padre de la tabla periódica. ¿Él qué fue lo que hizo? Lo que hizo Mendeleev fue lo siguiente. Ordenó 63 elementos. ¿Cuántos elementos? 63 elementos. 63. Los 63 elementos, te cuento, fueron ordenados en filas y columnas de acuerdo también a su peso atómico. También fueron ordenados de acuerdo a su peso atómico. Los elementos que forman una columna, a ver, voy a poner plumoncito para que se vea mejor. Aquí. Los elementos que forman una columna tienen características semejantes. ¿Ya? Entonces, de esa manera fue como ordena Mendeleev. Recuerda que, de acuerdo a la investigación realizada, como él fue el primero en haber ordenado los elementos en filas y columnas, pues a él se le considera, se le atribuye el padre de la tabla periódica. ¿Ya? Y nos menciona dentro de sus enunciados que tiene, nos dice, las propiedades de los elementos están en función a su peso atómico. ¿Ya? Los elementos que quedan en la misma fila tienen propiedades semejantes. No dudó en dejar espacios. Él predijo que iban a aparecer más elementos, entonces dejó espacios en blanco, con tal que en esos espacios se colocaran estos elementos. Y sin querer, pudo predecir, ¿no? Pudo predecir con éxito que las propiedades de los elementos que algún día ocuparían los iba a dejar en vacío. O sea, iba a coincidir que estos nuevos elementos efectivamente iban a ubicarse en estos lugares. Entonces ahí tenemos a Mendeleev. Después de Mendeleev, unos años más atrás, en el año de 1915, aparece pues nuestro hombre, un personaje que cambia lo de peso atómico porque va al número atómico. Ya no se escucha aquí la palabra peso, sino vamos a escuchar al número. Moseley introduce el número atómico. Ordena los elementos tomando como criterio los números atómicos de dichos elementos. ¿Y cómo hizo? Pues estaba realizando un experimento con rayos X. Estaba realizando un experimento de rayos X. Y de ahí descubre que las propiedades de estos elementos, de todos los que ves aquí, están en función a su número atómico, ¿ya? Entonces dice, si los elementos se colocan según su número atómico y aumentan, a su vez se observa una variación de las propiedades físicas y químicas. Entonces, ¿quién ordena o quién introduce número atómico? Moseley. Antes de Moseley, ¿cómo se ordenaba? Un peso atómico, con el peso atómico. Antes de Moseley se ordenaba con el peso atómico. Y después de Moseley, viene nuestra tabla periódica actual, y esta tabla periódica actual fue basada ¿en quién? Esta tabla periódica fue basada en la ley periódica de Moseley. En él se basó en esta. ¿Cómo se llama la tabla periódica actual?
La tabla La tabla periódica de forma larga. Tabla periódica De forma larga. La tabla periódica larga. ¿Ya? Entonces, ya sabes, ¿en quién se basó? Se basó en Moseley. ¿Ya? Y además, la tabla periódica actual es conocida como la tabla periódica larga. Se basó en Moseley y también en la configuración o distribución electrónica de dicho elemento. ¿Ya? No te vayas a olvidar además que los periodos me indican, ¿qué cosa me indican los periodos? Pero niveles de Niveles de energía. energía. Los niveles de energía. El nivel de energía. Ya está. Listo. Estamos para un 20. Entonces, prestamos atención al toque flash. Ahora sí, todos bien dispuestos para participar. Cuando hablamos de la participación, tienes que estar, recuerda, con tu camarita bien abierta para de una vez responder nuestras preguntitas. En este momento, nadie se pone con manito alzada. Baja tu manito. Missy, ¿por qué no quieres que yo participe? Por el contrario, yo deseo que participes. ¿Y por qué te he dicho que bajas tu manito? Porque esta vez voy a preguntar de manera salpicada y quiero ver si todos estuvieron realmente atentos. ¿Ya? Entonces vamos a ver la primera pregunta. Y curiosamente tengo en mi pantalla a Jordani. Primera pregunta, científico que ordenó los elementos de 7. Sí, Miss, es Negulans. Newlands. Ya está, muy bien. Seguimos, Leonel. ¿A qué científico se le considera como el padre de la tabla periódica? Mendeleev. Mendeleev, muy bien. Ángeles. Dobreiner agrupa a los elementos de 3 en 3. Esto se le denomina Triadas. triadas. Estrella. La ley periódica de los elementos se estableció realizando experimentos con rayos X. Anthony, bajamos la manito porque como hoy te estoy preguntando según camarita. Ya está. Siguiente. Matías. Según la ley periódica de los elementos químicos, las propiedades varían de acuerdo a la ley periódica. ¿Cómo se ordenó con la ley periódica? ¿Por su número atómico? Número atómico. Muy bien, por su número atómico. Listo. Nicole. Newlands ordenó los elementos en Newlands ordenó los elementos en grupos de ¿cuánto? Ya mis en 7 en 7. 7 en 7, casi paso a otro. Natsumi, Dobereiner ordenó los elementos químicos en grupos de 3. 3, ¿no? De 3 en 3. Muy bien. Astrid, siguiente pregunta. ¿Todos anotaron? Sí, Miss. Sí, Miss. ¡Apure! Miss, aquí le falta yo le mando la captura. ¿Ya? Apure, vamos, tú puedes. ¿Ya está? No estamos. Listo. Siguiente. Sebastián. Alfred Werner diseñó Miss. Alfred Werner. Ya, Miss. Alfred Werner diseñó la tabla periódica actual. Actual. Muy bien. Siguiente. Jeremy. Científico que trabajó con rayos X.
tu microfonito abierto. Jeremy, científico que trabajó con rayos X. Werner. Werner, a ver qué me dice Joana. Moseley, Moseley. Ausi, ¿qué científico hizo uso de los rayos X? Moseley. Moseley. Dago, ¿quién ordenó los elementos de 3 en 3? De 3 en 3 era Dobereinen. Dobereiner, muy bien. Estefano, ¿qué científico ordena por primera vez los elementos? Las 5. Sí, Miss. ¿Qué científico ordena por primera vez los elementos químicos? Mendeleev. Mendeley. Muy bien. ¡Ah, sí! Kenia, la ley periódica fue descubierta por... Newlands. Newlands. Seguro que es la ley periódica, recuerda, la ley periódica. Werner. Werner fue la tabla periódica actual. A ver, Anthony Escobar. Él está desesperado, que quiere... Mendeleev. Mendeley, ¿seguro? Mendeley. ¿Mm? ¿Qué dice Romina? La ley periódica. Moseley. Moseley, la ley periódica fue de Moseley. Ah, la ley periódica fue de Moseley. A ver, siguiente. 7. Por aquí se ha movido. Anthony Marín, ¿qué científico es considerado como el padre de la tabla periódica? Mendeleev. Mendeley, muy bien, Mendeley. Uy, se salió chiquitito, no importa. Mendeley. Listo, está resaltado, resaltado. Tu texto debe estar resaltado. Siguiente. Angeli. Las triadas de Dobereiner son grupos de 3 elementos ordenados de acuerdo a sus características semejantes y número. Dime, Yeli, las triadas, ¿recuerda las triadas? ¿Cómo se ordenaban las triadas? Jordani. Las Dime, Yeli. Las triadas eran de 3 en 3. ¿Cómo, mami? Perdón, no te escuché bien. Las triadas son de 3 en 3 y entonces sería el peso atómico. Muy bien, su peso atómico. Triadas viene de 3 en 3 y se ordenó de acuerdo a su peso atómico. Andrew, ¿cuántas columnas tiene la tabla periódica actual? La periódica actual es ¿cuántas periódicas? 18. 18, muy bien, 18. Siguiente. Ángele, ¿cuántas filas tiene la tabla periódica actual? Tiene 7, Miss. 7, muy bien. Luana, tabla periódica actual fue diseñada por... Werner. Werner, muy bien. Adriana,
¿Qué científico denomina triadas? Dobereiner. A ver, triadas, la número 2. Ajá, Dobereiner, muy bien. Gabriel, la tabla periódica actual está ordenada de acuerdo a... Al número atómico. Al número atómico, muy bien. A ver, Daniela, ¿cuántos periodos tiene la tabla periódica actual? 7. 7, excelente. Vamos a ver aquí. 7. A ver, ¿a quién no le pregunté nada, nadita, ni en la primera ni en la segunda? Ah, ¿y dónde está a ver que por qué se movió? Seguro me alzó la mano. Yo dije que no alcen la mano. A ver, la 5. ¿Qué científico agrupó los elementos de 7 en 7? La sé. ¿Quién es la C? Newlands. 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 Sí. Muy bien. Entonces, ahí tenemos el desarrollo de nuestro texto. Todo bien resaltadito. Bien resaltadito. Me muestras para la toma captura. Muy bien, excelente. Hoy día me he sentido contenta porque todos han estado atentos. Por ahí uno que otro se pudo confundir, pero no hay problema. No hay problema, pero me da gusto que han estado muy atentos hoy y todos han estado con la camarita prendida. Yo tengo que felicitar a todo el grado que ha estado con su camarita prendida como debe de ser. Como debe de ser. Ya, estira. No te muevas todavía hasta que yo te indique mientras que voy revisando. Yo que voy revisando mientras que hacen la toma. Mati, acerca bien el texto porque lo pone muy lejos y no lo veo. Igual Estefano, veo texto que me falta resaltar, ¿ah? Ahí tengo texto resaltadito, muy bien, Dago. Muy bien, quiero ver. Miss, yo lo marco, pero no lo resalto, porque no encuentro mi resaltador. Pero sí Con marco. plumón, tiene. Y participo, Miss, así que vale. Puede Miss, ser. sí participo también. No me mueva la pantalla porque quiero ver la tomita captura. Mientras que yo voy revisando el texto. Matías no mueva su texto. Veo hojas. Ahí, ¿ya? Vamos a ver, quiero ver resaltado. Muy bien, Anthony Marín, excelente, muy resaltadito. Ahí tengo a Abel, también utilizado resaltador. Algunos que están marcaditos sus claves. Kenia, excelente, qué bonito, ya utiliza muchos colores. Qué bien, me gusta cuando está trabajando ordenado, como debe de ser. Hay varios textos que de repente están en un amarillito y como yo no veo muy bien, de repente no lo veo, pero en la toma me voy a acercar, lo voy a ver mejor. Si no has resaltado tu texto, no te olvides que tienes que hacer, ¿ya? No te olvides que tienes que hacer. Entonces, aquí ya hemos terminado nuestro texto, hemos terminado tal cual como debería de ser, desarrollado todo. Hasta aquí nos vamos a quedar. No te olvides que tienes que hacer tu resaltado de texto y tienes que hacer tu videito ya para la siguiente semana para tu revisión. Muy bien, mis niños, hasta aquí nos quedamos.